bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, oh Jesús, y gozarme en tu poder. Y bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, oh Jesús, y gozarme en tu poder. Dile, porque grande eres tú, y grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Y porque grande eres tú, y grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Pues dale un grito de júbilo. Y bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, oh Jesús, y gozarme en tu poder. Y bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, oh Jesús, y gozarme en tu poder. Y porque grande eres tú, y grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Y porque grande eres tú, y grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu... Dile bien fuerte. Y porque grande porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu... Ustedes bien fuerte. Y porque grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Y porque grande eres tú, oh, y grandes son tus... Perfecto en bondad y misericordia. Grande es tu amor, grande es tu gloria. Y bueno es alabarte, Jesús. La razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Y mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Y mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, y eres grande, majestuoso. Tú eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Dale un grito de júbilo al Rey. Declaro. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Y mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Y mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo y poderoso,
eres fuerte y invencible, y no hay nadie como tú. Dile más bien fuerte. Tú eres todo y poderoso. Decláralo. Eres grande y majestuoso. Tú eres fuerte, Invencible. y no hay nadie como. Dile no es más. Tú eres todo y poderoso. Eres grande. Vamos a declararlo con todas tus fuerzas. Tú eres Fuerte. invencible, y no hay nadie y como tú. Tú eres todo y poderoso. Eres grande y majestuoso. Tú eres fuerte, invencible, y no hay nadie y como tú. ¿Cuántos tienen un Dios todopoderoso? Te adoramos, Rey. Tú eres digno. Tú eres digno, tú eres digno de alabanza y adoración. Dile al que está a tu lado, dile. Yo no sé qué Dios tienes tú, pero mi Dios es todopoderoso, perfecto en su voluntad. Y sabes que yo soy su hijo y Él es mi Padre, y nuestro Padre nos ama tanto. Y a ese Rey servimos y adoramos, y es por Él que estamos aquí. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Dile, cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es. Vamos, levanta tus manos y dile una vez más. Y cuán grande es Dios, cántale. Y cuán grande es Dios, y cuán grande, cuán grande es Dios. Dile día a día. Día a día Él está. El tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo y Espíritu. Es el Cordero y el León, es el Cordero y el León. Y cuán grande es Dios, y cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Y cuán grande es su amor. Y cuán grande es Dios, y cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Y cuán grande
sobre todo es, y Él es digno de alabar, y mi ser dirá que cuán grande es Dios. Su nombre es sobre todo es, y Él es digno de alabar, y mi ser dirá y cuán grande es Dios, y cuán grande es Dios. Tú eres digno, tú eres digno. Y todos lo verán. Tú eres digno, asombroso Rey, incontenible es tu amor, incontenible es tu amor, no hay mal que abarque tu amor. Porque con lazos de amor nos atraes a ti. Y no hay quien pueda resistirse ante ti. Solamente a ti te adoramos. Hermoso Jesús, tú eres hermoso, hermoso, hermoso. Y todos lo verán. Que venga tu gloria, que venga tu gloria, dile que venga tu gloria, que venga tu presencia a este lugar, que venga tu presencia, dile sin tu presencia no somos nada, y aún con tu presencia seguimos siendo nada para que tú lo seas todo, tú lo llenas todo. Ven, 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 Espíritu Santo. Cuán grande es Dios. Vamos, vamos, abre tu boca. Queremos ver tu gloria, Dios. Dile, ven, 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 Espíritu Santo. Vamos, vamos, fluye, fluye en su presencia. Descansamos en ti, descansamos en ti, en tu presencia. No hay nadie como tú. Su nombre es sobre todo es, y Él es digno de alabar. Y cuán grande es Dios. Su nombre es sobre todo es, y Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios, y cuán grande es Dios. Dile bien fuerte. Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande
cántale cuán grande. Te adoramos, Rey. Te exaltamos y glorificamos, Padre. En realidad no hay nada más hermoso y no hay nada mejor que poder adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es grande, Él es poderoso, Él es majestuoso, Él es digno de ser alabado y Él es digno de ser glorificado. El salmista decía que las misericordias de Dios son tan grandes que no podríamos enumerarlas. Y en realidad cuando vemos que Dios está con nosotros, que Dios cuida de nosotros, no importa que estemos dentro del mar turbulento de la vida, podemos ver la grandeza de Dios. Así es de que nos sentimos muy contentos y muy agradecidos con Dios por poder hoy estar en su casa. Y queremos enviar un saludo a Zacatecas, no, a Aguascalientes, perdón, ya me fui más al norte, no, a Aguascalientes, allá nos están viendo desde aquella bella ciudad, también nos están viendo desde la ciudad de Pachuca, nos están viendo de allá de Tepatepec, Hidalgo, y nos están viendo, bueno, pues la gente de la iglesia de Tula, ¿verdad? La gente de Tula también nos están viendo, y bueno, pues gente de Pachuca, y hoy tenemos una familia que nos visita de la ciudad de Pachuca. Miren, ya pero y son más ellos que nosotros. Qué pena, ¿verdad? Pero bueno, le damos gracias a Dios porque está Alejandro, Alma y su hija Damaris. Ellos nos visitan de la ciudad de Pachuca y una vez que terminemos el mensaje vamos a orar por ellos, vamos a orar por su hijo, por Yair, que se encuentra hospitalizado, y por Sarabi también, ¿verdad? Que están hospitalizados los dos. Terminando el mensaje vamos a orar por ellos para que Dios sea el que siga haciendo la obra y bueno, pues que traiga sanidad a Yair. Quiero comentarles, es una familia que conocemos desde hace algunos años, o muchos años a lo mejor, ¿verdad? Tomen su lugar, desde hace muchos años quizás que los conocemos, y bueno, pues es una familia que ama a Dios. Desde que yo me acuerdo ya ellos amaban a Dios, ¿verdad? Creo que no recuerdo si los conocí ya casados o todavía solteros, pero pues más o menos unos añitos que tenemos de conocernos. Y bueno, pues le damos gracias a Dios por este tiempo y quiero darle la bienvenida a la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Que Dios te bendiga y qué bueno que nos está sintonizando en este día. Y queremos continuar con el estudio de la carta a los Romanos, ¿verdad? Lo hemos estado haciendo durante varios martes y hoy, bueno, pues hoy queremos también hacerlo. Y el título de la prédica del día de hoy es El viejo hombre, ¿verdad? No estoy haciendo alusión a nadie, así que no vaya a decir, ay, mira, ahí te hablan. No, estamos hablando del viejo hombre y nuestra base bíblica la encontramos en Romanos capítulo 6, verso 6. Romanos 6, verso 6. Y hay algo que el apóstol Pablo a través de este verso nos enseña, y son tres cosas que hoy quiero tratar. Entonces, leamos por favor Romanos capítulo 6, verso 6, dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Si traes Biblia de papel, subraya ahí, viejo hombre fue crucificado, subráyalo. Luego dice, juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Subraya, el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Subraya, no sirvamos más al pecado. Miren, esa es la desventaja de los celulares, que no podemos rayar eso nada más. Tenemos que sombrear todo el verso. Y les decía,
el apóstol Pablo en este verso 6 del capítulo 6, que no se les va a olvidar, 6:6, ¿verdad? Al 666 le quitan un 6 y ya les quedó. Romanos 6:6. ¿Sí? Entonces, vamos a leerlo ahora así corrido. Dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, quiero que entremos directamente a la palabra del Señor. Y cuando hablamos del viejo hombre, estamos hablando de la vieja naturaleza. Y hemos estado hablando precisamente que el viejo hombre es el que no ha sido crucificado, el que es naturalmente pecador, ¿verdad? Y veíamos en días pasados que pues la Biblia nos dice, también en la carta a los Romanos dice que por un hombre entró el pecado, y está hablando de Adán, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? Pero también dice que por un hombre viene la salvación, y está hablando de Jesucristo. Entonces ahí es cuando hablamos del viejo hombre y del nuevo hombre. También veíamos en días anteriores que el viejo hombre es la naturaleza pecadora que traemos por Adán, y cuando Adán pecó, es decir, cuando Adán desobedeció, la Biblia dice que Adán fue echado del huerto del Edén, y cuando fue echado del huerto del Edén, el delito, permítanme decirlo así, el delito de su pecado, ¿sí? O el delito, más bien dicho, fue cometer pecado, y la sentencia fue la muerte. Esa fue la sentencia, muerte. Y entonces encontramos que a partir de Adán, aún el hombre más longevo, que fue Matusalén, tuvo que morir. Casi a los 1000 años tuvo que morir. Y de ahí la Biblia solamente no lo deja muy en claro, y habla de Enoc y de Elías, que son los que la Biblia no menciona que murieron. Algunos se atreven a decir de Moisés, porque no encontraron el cuerpo de Moisés, pero en realidad la Biblia dice que Moisés murió, ¿sí? Pero si no fuera así, de estos dos hombres, también la Biblia nos enseña que ellos tendrán que regresar y morir, porque este cuerpo tiene que morir, y esa es la sentencia, la muerte. Por eso es que la Biblia también nos enseña: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y nos dice que la paga del pecado es muerte. Entonces no hay otra manera, no te puedes escapar de esta condena, que es la muerte. Y el viejo hombre te lleva a la muerte, pero el nuevo hombre, que es a través de Jesucristo, la Biblia nos enseña que Jesucristo nació, creció en este lugar, fue crucificado, fue enterrado o metido a la sepultura, ¿verdad? Como en México se entierran, vamos a decir, fue enterrado, pero también la Biblia dice que Él resucitó. Y como Cristo resucitó, hace 8 días veíamos que el bautizo, cuando nosotros somos sumergidos en el agua, simboliza que morimos para el pecado, muere el viejo hombre, y cuando somos sacados del agua, entonces nace el nuevo hombre a resurrección. Y entonces veíamos hace 8 días que la vida o nuestra vida, nosotros cuando aceptamos a Jesús, pasamos de vida a vida eterna, ¿sí? Es decir, en esta vida estamos viviendo, sí, pero ya la vida eterna ya la empezamos a disfrutar. ¿Sabían eso? Empezamos a disfrutar la vida eterna por una razón: porque tú y yo tenemos la esperanza que un día estaremos con Cristo por la eternidad. Y la manera en que tú y yo vivimos ahora es precisamente porque estamos viviendo la vida eterna ya desde este momento. Tenemos la esperanza que estaremos con Cristo por la eternidad. Tenemos la fe de que a través de Jesucristo, aunque pasemos tribulaciones, penumbras, dificultades, estamos viviendo la vida eterna, porque sabemos que este cuerpo tendrá que morir. Y Jesús dijo que nosotros, si queríamos seguirlo, tendríamos que tomar nuestra cruz y seguirlo. Entonces, tú y yo, sí vamos camino a la vida eterna, pero desde este tiempo estamos viviendo la vida eterna. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te mueras,
cuando cuelgues los tenis, ¿verdad? Cuando tengas que colgar los tenis, en ese momento lo único que va a pasar es que entrarás a la vida eterna, pero desde este tiempo vivimos la vida eterna. ¿Sí? La gente que no vive la vida eterna entonces vive de acuerdo al viejo hombre, pero el que vive la vida eterna vive de acuerdo al nuevo hombre. Entonces, aquí lo que hoy el apóstol Pablo nos enseña es, en primer lugar, el viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. ¿Cómo es esto? Bueno, el viejo hombre estaba bajo la ira. Es decir, cuando nosotros hablamos de ira, y la palabra ira, su definición o su significado es una mala relación. Entonces, cuando tú te llenas de ira, o cuando tú tienes ira contra una persona, pues no hay una buena relación, ¿sí o no? Entonces, nosotros estábamos bajo la ira de Dios. O el hombre que vive en la vieja naturaleza, en la naturaleza adámica, entonces es el hombre que no tiene una buena relación con Dios, vive bajo la ira. Además, un hombre que no ha sido crucificado con Cristo es un hombre que es enemigo de Dios. ¿Sí? Porque el viejo hombre es el que está de acuerdo a la pecaminosidad de Adán. De tal manera que entonces éramos culpables. Estábamos condenados a morir y estábamos gobernados por la muerte, porque íbamos a morir físicamente, que eso no se nos quita. Vamos a morir físicamente nosotros algún día, pero ¿qué creen? Cuando Cristo venga por su iglesia en las nubes, la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos vivos seremos transformados en un cuerpo glorioso para ir a su encuentro. Entonces, esto es lo interesante. El viejo hombre que sigue bajo la ira de Dios, que no tiene una buena relación con Dios, que sigue siendo enemigo de Dios, que sigue siendo culpable del pecado, de desobediencia, y que sigue siendo gobernado por el pecado y gobernado por la muerte, cuando muera, ¿qué creen? Pasa a muerte eterna. O sea, seguirá en muerte. Dicho de otra manera, el que pasa a vida eterna estará con Cristo en el cielo, y el que pasa a muerte eterna estará en el infierno. Tenemos que decirlo tal como es. No podemos darle vueltas a las cosas. Entonces, cuando nosotros somos crucificados y determinamos nacer en Cristo, nacemos para estar en paz con Dios, en una buena relación con Él. Entonces, cuando tú y yo nacemos de nuevo, tenemos o empezamos a tener una comunión, una relación, de tal manera que ahora tú puedes platicar con Dios. ¿Cuántos experimentaron eso? ¿Cuántos se acuerdan cuando aceptaron a Jesús como su Salvador personal? ¿A poco no sentían que hasta el cielo, bueno, no el cielo, sino el día era más hermoso? ¿Verdad? Era algo... dicen que, yo creo que no hay mucha diferencia, ¿verdad? Aunque una cosa es el amor humano y el otro es el amor celestial. Pero cuando tú te enamoras y vas y le dices a la chica de tus sueños que la amas, que la quieres y que si quieres ser tu novia, y ella te da el sí, wow, sientes que vas volando, que vas caminando en las nubes. Pues así sucede cuando tú le das el anhelado sí a Jesucristo para que Él sea el Señor de tu vida. Entonces las cosas cambian, la vida se ve diferente. Te das cuenta que ya no puedes congeniar, ya no puedes convivir con las personas. Miren, antes de que Vicky y yo fuéramos novios, a mí me gustaba mucho jugar fútbol. Entonces yo todas las tardes me iba a jugar fútbol. Era normal que todas las tardes salíamos a jugar fútbol, 7 de la noche hasta que se oscurecía. Y ya si daba ganas, pues salía uno al centro. Y si no, pues ya para qué, ¿a qué salía uno? Si había uno ganado.
¿para qué salir? Era lo mejor. Pero cuando empecé a ver que había otras cosas mejores que el fútbol, y cuando ella me dijo que sí era mejor que el fútbol, ¿qué creen? Me decían mis amigos, ¿no vas a venir a jugar? No. ¿Cómo? ¿Y ahora por qué no vas a venir? No, pues es que voy a ir al centro. Cambia uno. Eso es cuando estás enamorado. Entonces, cuando estás enamorado, ¿qué quieres? Lo que quieres es estar con el ser amado. Cuando tú naces de nuevo, lo único que quieres estar es con Dios. Y entonces hasta dices, ay, ya que Cristo venga. ¿Sí o no? Pero cuando ya no estás enamorado y alguien dice, sí, ya que Cristo venga, dices, no, espérate, todavía no. ¿Saben por qué? Porque ya no están enamorados. Ya no hay una relación. Pero cuando uno está enamorado, lo que uno quiere es estar con la novia. Y cuando uno está casado, híjole, pues también, ¿verdad? Yo apenas llevamos 36 años y para mí sigue siendo una luna de miel, porque sigo enamorado. Yo no sé ustedes cada quien cuente lo que vive, pero yo sigo teniendo una luna de miel. Entonces sigo estando enamorado, sigo estando en paz y sigo teniendo una buena relación con ella. Entonces cuando tú naces de nuevo, estás en paz con Dios y empiezas a tener una buena relación con Dios, de tal manera que, fíjate bien, cuando tú naces de nuevo, te vuelves, escúchame bien, ante los ojos de Dios te vuelves justo. Ante la humanidad sigues siendo injusto, sigues regándola, pero ante los ojos de Dios tú ya eres una persona justa, ¿sí? Y cuando tú eres una persona justa, ¿por qué eres justo? Porque la Biblia dice que nosotros somos justificados por fe. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces cuando tú la riegas y cometes pecado y te arrepientes y le pides perdón a Dios, Jesús, imagínate esto, tú la riegas y siempre hay un chismoso, ¿sí o no? Siempre hay un chismoso. Son hijos miren, la Biblia dice que hay uno que anda acusando a los hijos de Dios. ¿Y saben quién es? Es el diablo. Así es que si tú andas acusando a otros sin que nadie te pregunte, eres hijo del diablo, del acusador. Entonces dice la Biblia que el acusador anda acusándote, y cuando tú la riegas, es decir, cuando tú pecas, ¿qué crees? El diablo corre y le dice al padre, mira, ya pecó Nacho. ¿Y qué creen que dice el padre? Merece morir, porque el pecado es muerte, te condena a la muerte. Pero entonces se levanta Jesús y dice, Padre, yo morí por él en la cruz del Calvario, y él también se ha crucificado conmigo. Entonces el padre dice, entonces Nacho está justificado porque tiene fe en Jesús, y a través de Jesús él es justificado. Y entonces le dice al diablo, vete a buscar a ver a quién más acusas, porque este está justificado. Él está crucificado. Yo por lo menos diría aleluyita o amén, porque esto es lo que sucede, iglesia. Entonces el viejo hombre es antes de aceptar a Jesús como tu salvador personal, y entonces la vida tú la vives igual que todos y todo te parece normal y correcto. Pero cuando tú te enamoras de Dios, cuando tú aceptas a Jesús como tu salvador personal, entonces te das cuenta que no puedes hacer que Dios se ponga triste, como cuando te enamoraste de tu novia o de tu novio. Tú no eras capaz de hacer lo que se sintiera triste porque estabas enamorado. Y si tú eras capaz de hacer lo que se pusiera triste, entonces no estabas enamorado.
Ahora no digas amén, ahora di ay. Entonces, Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, quiere decir que cuando yo he nacido de nuevo, y cuando yo he hecho pública mi decisión de fe, ¿se acuerdan? Hace 8 días decíamos, cuando Jesús, o cuando tú recibes el anillo de compromiso, ¿verdad? Y ya dices: hey, ya no puedo congeniar con el mundo, porque ahora estoy comprometido con Jesús. Y cuando tú ya estás comprometido con Jesús, entonces, escúchame bien, estás crucificado juntamente con Él. Por eso dice: con Cristo estoy crucificado juntamente. Es decir, ponme atención, Jesús, Él se crucificó o permitió ser crucificado físicamente. Él pagó el precio de tu pecado. Cada uno, cuando nosotros pecamos, la condena es muerte. Pero cuando tú te crucificas con Jesús, entonces eres justificado. Y escúchame bien, entonces esto te lleva a ya no llevar una vida consecuente con lo que el mundo hace, sino ahora llevas una vida que agrada a Dios. Y es ahí cuando tú te das cuenta, o cuando tú sabes que has sido crucificado juntamente con Cristo. Ahora, el punto número 2, o la frase 2 que les dije ahí que subrayaran, es: para que el cuerpo del pecado sea destruido. Ahora, ¿esto cómo sucede? Bueno, para que el cuerpo del pecado sea destruido, primero tienes que crucificarte con Cristo. Si no, no puedes destruir el cuerpo del pecado. No puede ser destruido. Es decir, el cuerpo del pecado, escúchame bien, es la naturaleza pecadora que vive en nuestro cuerpo. Es lo mismo que el poder del pecado. Es lo mismo. Entonces, cuando tú y yo nacemos de nuevo, escúchame bien, todavía pecamos. Todavía. Porque perfectos o santos vamos a ser hasta que estemos con Cristo. Hasta que hayas entregado los tenis, ahí se va a dar cuenta qué tan santo eras o qué tan enchamucado estabas. ¿Sí? Ahí se va a ver. Pastor, ¿y cómo voy a saber? Fácil. A donde llegues en la eternidad, a la vida eterna o a la muerte eterna. Pero ¿qué crees? Ya no va a haber vuelta atrás. Ahorita es el momento en el que tú puedes decidir a dónde pasar la eternidad. Entonces, el cuerpo del pecado es la naturaleza pecadora que vive en nosotros, en nuestro cuerpo. Es el poder del pecado, es lo que nos hace pecar. Es la fuente o la raíz de las acciones pecaminosas del hombre. ¿Sí? Todos podemos enojarnos. Y entonces hasta algunos son bien bíblicos. No, pues Jesús se enojó, corrió a los mercaderes de ahí del templo, y vaya que no fue muy amigable Jesús, ¿no? Porque dice que volteó las mesas y los corrió, ¿no? O sea, no fue amigable, se enojó. Pero ¿qué crees? No se enojó por algo que le hayan hecho a él. ¿Sabes por qué se enojó? Porque él tenía celo de la casa de Dios. No porque él no se enojó cuando le arrancaron las barbas. Él no se enojó cuando le dijeron: ¿y qué puede salir bueno de Nazaret? Él no se enojó por eso. Él nunca se enojó cuando le dijeron: ¿a poco de veras eres el Hijo de Dios? Él nunca se enojó por eso. Se enojó cuando atentaron, cuando estaban haciendo algo en contra de Dios. ¿Y saben cuál es el problema?
que nosotros nos enojamos cuando nos hacen a nosotros algo, y eso se llama ira. Nos vamos a pleito y luego nos amargamos la vida, ¿sí o no? Entonces, la Biblia es muy clara, y eso es la fuente de la raíz o las acciones pecaminosas, porque el fruto del Espíritu nos dice que debemos de ser mansos, que debemos de amar, que debemos de tener dominio propio. Es decir, el fruto del Espíritu Santo es todo lo contrario a lo que la mente pecaminosa o la naturaleza pecaminosa del hombre normalmente hace. Claro que ¿qué sucede? De momento alguien nos hace algo y hay quienes dicen, es que le sale la bestia que trae dentro. Así dicen, ¿no? Y en realidad lo que sale es la naturaleza pecaminosa que tenemos. Por eso el apóstol Pablo decía, hay cosas que no quiero hacer y eso hago, y hay cosas que quiero hacer y no la hago. ¿Saben por qué? Porque hay una naturaleza en nosotros, una naturaleza pecadora. Pero cuando tú crucificas a tu vida juntamente con Cristo, entonces estás en condiciones de crucificar precisamente esas emociones de ira, de pleito, de enojo, de chisme, de mentira, de levantar falso testimonio. No estoy hablando de matar a alguien o de robar o de no. Estamos hablando de cosas sencillitas, como dicen los argentinos, ¿verdad? Sencillito. Y muchas veces es en donde nosotros no podemos crucificar nuestra carne. Por eso es que para que tú puedas destruir el cuerpo del pecado, necesitas primero crucificar tu carne juntamente con Cristo. Y número 3, Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, iglesia, necesitamos aprender y a pedirle a Dios para que cada día crucifiques la carne. Porque hay algunos, hay algunos cristianos o algunos pastores que se atreven a decir, ay, me voy a bajar de la cruz, porque este sí se pasó de listo. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que yo debo de mantenerme crucificado, ¿sí o no? Y cuando yo pueda aprender a crucificarme, miren, si ustedes ven la forma en que una persona es crucificada, no puede menear los pies. Olvídense del dolor y del desangrado. Vamos a crucificarlos con lazos, ¿no? Para que no lastimarlos, ¿sale? Entonces, amarrado los pies a un madero, que no puedes hacer nada, y las manos, cada una a los extremos del madero. Entonces llega alguien y te escupe. No puedes hacer nada. Llega alguien y te ofende. Llega alguien y te golpea. No puedes defenderte. Entonces cuando alguien dice, no, es que pues la verdad sí me bajé de la cruz y le dije sus cosas. Entonces estás jugando a ser crucificado, porque el que está crucificado no se puede bajar de la cruz. Y mira que Jesús sí se pudo haber bajado de la cruz y no se bajó. Él sí tenía el poder y la autoridad de bajarse de la cruz. Él sí tenía el poder y la autoridad de derribar a todos sus verdugos, de acabar con todos ellos. Pero él se mantuvo quieto y no habló más que solo para bendecir y para perdonar a sus verdugos. Eso es crucificarte.
Y cuando tú te crucificas de esa manera, entonces estás en condiciones de destruir el cuerpo del pecado. Ahora, fíjate bien. La tercera frase dice, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y esto no se puede si no antes has hecho las dos primeras partes. Y cuando estaba yo estudiando me acordé de algo. Tuve un maestro en la carrera, nos daba matemáticas financieras, más bien dicho le llamaban ingeniería financiera. Y este maestro se le ocurrió, bueno, así se le ocurría siempre, era ocurrente. ¿Y saben qué hacía? El día del examen nos ponía un problema, que el resultado de ese problema era un dato para el segundo problema. Y el resultado del segundo problema y del primer problema era otro dato para el tercer problema. Así es de que si el primero lo tenías mal, aunque el procedimiento estuviera bien, ¿qué crees? Los otros dos estaban mal. Así es esto. Si la primera frase que encontramos aquí, que es que tú no puedes crucificarte con Cristo, entonces jamás vas a destruir el cuerpo del pecado. Y si no puedes destruir el cuerpo del pecado y no puedes crucificarte con Cristo, entonces, escúchame bien, nunca vas a dejar de servir al pecado. Siempre lo vas a estar sirviendo. ¿Y cómo es esto? Mira, solo cuando nosotros crucificamos al viejo hombre con Cristo y nos reconciliamos con Dios, entonces ya no seremos más gobernados por el pecado. Nuestras vidas no serán más dominadas por el pecado, de tal forma que entonces la templanza, la paciencia, el amor, la benignidad, el gozo va a estar contigo. Y cuando alguien te hace algo, cuando alguien te grita algo, cuando te levantan un falso testimonio, ¿a cuántos les han levantado falsos testimonios? Bueno, ¿a cuántos han hablado de ustedes? ¿Alguna vez han hablado de ustedes? ¿Y cómo se siente? Se siente bien padre, ¿no? Sí, síganle, échenle, yo aguanto. ¿Verdad que no? Y entonces a veces hasta nos sale lo cristiano, ¿sí o no? Y entonces decimos, Señor, haz justicia. Bueno, y otros todavía se atreven a levantar la mano, como si el Señor estuviera viendo a ver quién levanta primero la mano. Una ocasión, hace algunos años, una persona me dijo, es que fíjese, pastor, que me hicieron esto. Digo, y luego, pues yo levanté la mano y dije, declaro justicia en el nombre del Señor. Y a mí me dio risa. Y le dije, ¿y luego? O sea, ¿tú qué piensas? A ver, pongamos las cosas como son. Tú levantaste la mano, y si la otra persona también la hubiera levantado, ¿a quién le va a hacer caso Dios? Dijo, o sea, ¿tú crees que Dios está viendo a ver quién levanta la mano primero para que Él haga justicia? Dije, no es así. Ahora, tú no necesitas levantar la mano. Dios es justo y siempre va a hacer justicia, ¿o no? Ahora, fíjate bien. Si yo me atrevo a levantar la mano y digo, Señor, haz justicia, o sea, yo estoy pensando que Dios va a hacer justicia con la otra persona. Pero Dios es justo, ¿y qué creen? Va a hacer justicia para los dos. Y si yo no estoy bien delante de Dios, va a hacer justicia conmigo, y al otro no le va a hacer justicia si el otro está bien, aunque yo levante la mano. Porque Dios es justo. Entonces, tú no puedes pensar que Dios anda viendo a ver quién. Dice mi pastor, esto me encanta me encantó cuando él lo dijo. Imagínense que está jugando las Chivas con otro equipo.
y digo las Chivas porque pues, estamos aquí en Jalisco, ¿no? No quiero salir mal de Jalisco. ¿Sí? Entonces, están los dos equipos jugando. Y unos oran porque las Chivas ganen. Y otros oran porque gane el otro equipo. ¿Qué creen? Dios va a quedar mal con uno de los dos. Eso indica que yo no puedo orar por cualquier cosa, sino que por eso es que dice la Biblia que el Espíritu nos enseña a pedir como se debe. ¿Sí o no? Entonces, como se debe, también, bueno, para empezar, yo ni debo de pedir justicia, porque Dios es justo. Él lo va a hacer. Se lo pida yo o no se lo pida, Él lo va a hacer. Entonces, iglesia, cuando nosotros dejamos de servir al pecado, como lo dice aquí, dice, a fin de que no sirvamos más al pecado, es decir, le quitamos el poder, le quitamos la autoridad al pecado que gobernaba nuestra vida. Anteriormente nosotros decíamos mentiras y nos sentíamos bien. Es más, hasta decíamos, pues es que es una mentira piadosa, es una mentira blanca, ¿cómo le voy a decir la verdad? Se va a sentir mal. Bueno, la Biblia dice que los mentirosos irán, ¿a dónde? ¿A dónde? Y dice los mentirosos, no dice, menos los que digan mentiras blancas. No dice eso, dice los mentirosos. Y antes servíamos a la mentira, hablábamos mentira, practicábamos mentira. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, entonces el Espíritu Santo nos enseña y nos muestra lo que no le agrada a Dios. Y es como quitar un velo de nuestros ojos, y entonces podemos darnos cuenta que la manera en que vivíamos no era la correcta. Y entonces ahora dejamos de hacerlo. Y hay algo dentro de nosotros que nos dice que es el Espíritu Santo el que redarguye en tu corazón, en tu vida, para que dejes de pecar. Y cuando tú pecas, porque te saliste de tus casillas, porque fuiste emocional, el Espíritu Santo te dice, hey, ¿qué hago contigo? ¿A cuántos les ha pasado eso? ¿Cuántos se han sentido mal cuando antes pecaban normalito, así sin sentir ningún remordimiento, y de momento, ¡pah!, ahora ya me siento mal, le fallé a Dios? ¿Sabes por qué? Porque ya te crucificaste con Cristo, porque ya has destruido el cuerpo del pecado. Ya te das cuenta que la mentira es pecado. Antes no lo sabías, ahora ya lo sabes. Y como ya sabes que es pecado, ahora dejas de servir al pecado y dejas de mentir, dejas de robar, dejas de adulterar, dejas de fornicar, dejas de hacer tantas cosas que no le agradan a Dios, y ahora lo que haces es lo que le agrada a Dios, aunque eso te lleva a tener que quedarte con las manos pegadas y los pies pegados y la boca cerrada para no proferir maldición. Yo encuentro en la Biblia que Jesús en todo tiempo dijo, bendice. El apóstol Pablo lo dijo, al que te maldiga, bendícelo. Nunca ha dicho, maldice a alguien. Nunca. Tú lees la Biblia y encontramos que Jesús no maldijo. Y en el Nuevo Testamento encontramos instrucciones de bendecir. Al que te maldice, bendícelo. 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 Y es cuando dejas de servir al pecado, y entonces ahora sirves al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque ahora estás crucificado juntamente con Él. Ahora tú tienes el poder y la autoridad a través de Cristo para vencer a todo aquel que te está tratando de azuzar para que cometas pecado. Sino ahora estás crucificado con Cristo, y ahí estás, y solamente ves compasión
Y lo que puedes decir es: perdónalos, Padre, perdónalos. Mira, no les tomes en cuenta. Y ¿se acuerdan? El primer mártir, Esteban. Dice la Biblia que cuando él estaba predicando, él estaba dando el mensaje de salvación. Y cuando estaban ahí los religiosos, los fariseos, y les dijo: ustedes que crucificaron al Cristo, al Hijo de Dios, dice la Biblia que no podían soportar escuchar y arremetieron contra él y le arrojaron de piedras, lo mataron a pedradas. Así dice la Biblia. Y ¿saben lo que me encanta? Es que la Biblia dice que cuando Esteban estaba siendo apedreado ya para morir, dice que los cielos se abrieron y él pudo contemplar al Padre y a Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Y él pudo decir: no les tomes en cuenta esto. ¡Wow! Una enseñanza de estar crucificado juntamente con Cristo. Así es de que si tú piensas: bueno, es que Jesús era el Hijo de Dios. Sí. Pero Esteban no. Él era un hombre, una persona como tú y como yo. Pero nos pudo demostrar que se pudo crucificar. Y no solamente él, el apóstol Pablo, Pedro, la mayoría de los apóstoles murieron por la causa de Cristo. Y la iglesia primitiva, muchos murieron crucificados con Cristo, echados en el Coliseo romano para ser devorados por las fieras. Algunos otros puestos como antorchas humanas. Y en la Inquisición, que no tiene nada de santa, muchos murieron porque fueron crucificados o se crucificaron con Cristo. Iglesia, tú y yo tenemos que crucificarnos con Cristo. Y mira, quiero darte este resumen y con esto termino. El verso 11 de Romanos dice: así también nosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y cómo es esto? El viejo hombre, su situación, culpable en Adán, bajo ira y enemigos de Dios. Ahora, como nuevo hombre, estamos crucificados con Cristo. Ahora estamos en paz con Dios. Ahora tenemos una buena relación con Él y ahora somos justos y somos justificados en vida para la vida eterna. El viejo hombre, ¿cuál era el estado del viejo hombre? Estaba bajo el poder del pecado. Es decir, es la fuente de las acciones pecaminosas del hombre. A un niño tú no le dices qué hacer y ya trae la maldad. Le dices que no mienta y es mentiroso. Y algunos hasta son maliciosos. Los niños, que luego la gente dice que se van a ir al cielo directos porque son niños, pero cuando ya traen pecado, la Biblia dice que al cielo solamente entra cosa pura, cosa santa. Nuestro estado actual, el poder del pecado es destruido porque ahora somos reconciliados con Dios. Tú y yo nos hemos reconciliado con Dios. Por eso podemos, y por eso es necesario tener una comunicación continua con Dios a través de la oración, a través de la lectura de la palabra de Dios y a través del ayuno, a través de la alabanza, a través de la adoración. Es como tú tienes una comunión con Dios y de esa manera destruyes el pecado.
nuestras acciones, pecamos porque somos gobernados por el pecado. Ese es el viejo hombre. El nuevo hombre, las acciones, la esclavitud del pecado está terminada y podemos aceptar el perdón de Dios y entendemos que no somos culpables. ¿Sabes? Cuando hay un arrepentimiento genuino, escúchame bien, hay mucha gente que repite una oración de fe, pero lejos está en su corazón de recibir a Jesús como Salvador personal. Pero cuando hay un arrepentimiento genuino, entonces en ese momento tú aceptas el perdón de Dios y entiendes que no eres culpable. Así hayas cometido el pecado o el delito castigado por las leyes humanas, ante Dios eres perdonado y no eres culpable, porque te has arrepentido. Esa es la condición del nuevo hombre. Así es de que hoy quiero invitarte para que reflexiones. Si ya aceptaste a Jesús como tu Salvador personal, y si ya naciste de nuevo, y si ya hiciste pública tu decisión de fe, entonces vive como una persona crucificada juntamente con Cristo. Arrebátale el poder al pecado y destruye el cuerpo del pecado, porque ahora estás reconciliado con Dios. Pero si tú has dejado que el viejo hombre surja y todavía te tenga atribulado, que el pecado siga gobernando tu vida, es tiempo de arrepentirte, de reconciliarte con Dios, de pedirle perdón y quitarte toda culpa de pecado. Así es de que, amigo que me escuchas a través de las redes sociales, quiero decirte, esta es una realidad. La palabra de Dios lo dice, y si lo dice, yo lo creo. Así es de que, si aún vives de acuerdo a este mundo, quiero decirte que tú puedes nacer de nuevo. Jesús te ama y quiere entrar en tu corazón. Solo tienes que aceptarlo como tu Salvador personal. Y esto es muy simple, pero no quiere decir que el que sea simple no tenga gran importancia. ¿Sabes? Jesús murió en la cruz del Calvario por amor a ti. Él se entregó. El Padre lo envió porque nos ama tanto, y Él quiere que tú tengas la salvación y la vida eterna. Solamente acepta a Jesús como tu Salvador personal. Pídele perdón por todos tus pecados y recíbelo en tu corazón para que Él viva dentro de ti. Ese Cristo resucitado hoy vive y quiere vivir en tu corazón. Así de que quiero que hagamos una oración todos, y de esta manera estaremos terminando este tiempo. Padre Celestial, en esta hora quiero pedirte que me ayudes. Y Señor, cada día quiero levantarme y crucificarme contigo, juntamente con Cristo, de tal manera que aunque el pecado, que aunque este mundo me ofrezca deseos, yo pueda estar fortalecido para mantenerme crucificado con Cristo, y de esa manera vencer y destruir el cuerpo del pecado. Padre, te doy gracias porque ahora puedo tener una relación contigo, porque cada día puedo estar en comunión contigo, y porque yo sé que he sido perdonado de mis pecados y que no soy culpable, porque en Jesucristo yo he sido justificado. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos próximo domingo 10 de la mañana, martes 8 de la noche. Dios te bendiga. Hasta la próxima.
escuché decir que siervo ya no soy, pues el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero ahora tú no